Bueno, capaz que vamos arrancando. No sé si ustedes me ven la presentación. Sí, se ve. Dale, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Ya me conocen, soy Alex Pintos, médico CTI de acá del militar. En esta oportunidad vamos a presentar este, con la residente de cardiología que está tratando por acá por CTI, con Sabrina Pereira. Las guías nuevas de la Sociedad Europea de Cardiología de Síndromes Coronares Agudos, que, que como ustedes saben, tiene algunas cosas nuevas, todavía no las vamos a exponer todas en esta parte porque eran extremadamente largas y capaz que algunas después estaba viendo que la podríamos omitir porque se trata más para el paciente ambulatorio que más para nosotros. La primera parte por lo menos nos involucra bastante de lo que es para tomar las decisiones con respecto a la valoración inicial, al diagnóstico y a la valoración del riesgo y las conductas, eso sí nos involucra, ¿no? Ahora en esta primera parte yo les voy a comentar de lo que son las definiciones, el triage y el diagnóstico. No son partes demasiado entretenidas, pero voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, ¿no? Eh, Sobre todo los aspectos más sobresalientes de las nuevas guías, que una novedad, se incluyeron en una sola guía los dos tipos de síndromes coronarios agudos que estábamos acostumbrados a ver en guías separadas, que son los síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST. Estas son las actualizaciones de las guías que salieron sin ST del 2020 y con ST del 2017. Va a repetir muchísimas cosas, va a manejar el algoritmo general con unos iconos bastante llamativos, ¿no? Con acrónimos como la acute coronary syndrome, para que nosotros tengamos en cuenta los aspectos del manejo inicial, ¿no? Con el electrocardiograma, la clínica, la estabilidad del paciente, después la estrategia de reperfusión, en caso de que la requiera, pensar en la terapia antitrombótica, y después, como les comentaba recién, la prevención secundaria, ¿no? Ahí va. Con respecto a las definiciones, los pacientes que nosotros sospechamos clínicamente que tenga un síndrome de coronario agudo pueden recibir los dos diagnósticos, el de infarto agudo de miocardio, que está asociado con la liberación de troponinas de alta sensibilidad, según la definición, la cuarta definición universal de infarto agudo de miocardio, y después la de angina inestable, que la define como la isquemia en reposo o mínimo esfuerzo, que no tiene movimientos de troponinas. Nosotros estamos muy acostumbrados, por lo menos la gente de mi generación, a decir más que nada movimiento enzimático, ¿no? Acostumbrado más a usar la CK, la CPK. El paciente también que tiene el dolor prolongado, que dure más de 20 minutos, que tenga la aparición de un dolor nuevo o que este aumente de frecuencia o que disminuya de umbral de esfuerzo, o la angina que aparece después de un evento reciente de infarto de miocardio. Especificaciones como por ejemplo en cuánto tiempo después de un infarto se considera que un dolor se consideraría que es un ángulo inestable. Hay muchos detalles que no están reflejados en esta guía. No lo especifica por qué, pero seguramente porque esto es una guía clínica y no se trata de un libro de texto, ¿no? Este también es el espectro de síndromes coronarios agudos que vamos a manejar desde la presentación clínica. Esto lo repite de nuevo. Y el electrocardiograma con sus diferentes formas de presentación que puede ser normal, con supra o depresión de segmento ST. ¿Cómo va a ser el flujo de trabajo si tiene o no tiene elevación del ST? Y después también otra cosa que va a influir en el flujo de trabajo va a ser la elevación o no de las troponinas, que los va a determinar si va a ser el diagnóstico final o casi final de angina inestable o infarto con supra o infarto sin supra. Ahí está. Eh, por lo que tanto con los fines del manejo inicial de los síndromes coronarios agudos, son más que nada clasificados, eso es igual que antes, que las guías anteriores,
según el electrocardiograma al momento de la presentación y después con la medición de las troponinas. Lo voy a tratar de hacer un poquito más ágil porque esto se pone medio aburrido, si no. Lo que también ayuda a estratificación del riesgo, que lo vamos a hablar más adelante, y que luego de la fase de estabilización, muchas de las estrategias siguen un camino común. Por eso es que sintetizan, en vez de hacer aparte dos guías de 300 páginas, hacen una guía un poquitito más corta, teniendo en cuenta estas cosas que este, hay muchos aspectos que se superponen y siguen una vía común, ¿no? Porque la injuria miocárdica la describí como la liberación de troponinas, cuando hay una lesión del miocardio, la que son extremadamente sensibles, se confía mucho en eso, y recordar que hay diferentes causas de liberación de troponinas por ese motivo, ¿no? Como algunos ejemplos son la miocarditis, la sepsis, la falla cardíaca, las arritmias rápidas sobre todo, eh, que no solo con un accidente de placa es que se eleva las troponinas, ¿no? Acá más o menos un poco con otros dibujos, pero nos muestra eso, la presentación clínica con el dolor, vamos a ver las características del electro, si el electro tiene o no tiene un supradesnivel del ST, y después las características de las troponinas, tener en cuenta la angiografía, si la va a requerir, y también en esta parte voy a mencionar algunos aspectos de lo que son, cómo se apoya en la parte imagenológica. Acá vamos a tener los 4 diagnósticos finales posibles, que son un infarto agudo con elevación del ST, sin elevación del ST, angina inestable con las definiciones que les hablé antes, y que no se trate de un síndrome coronario agudo, ¿no? Y de acá nada, esto lo recorté, estos son las definiciones universal de infarto, que las clasifican, como ustedes saben, en 4 tipos, que capaz que ahora no las menciono, pero las que más nosotros nos van a involucrar por un tema de tratamiento, repercusión, va a ser la de tipo 1, ¿no? ¿Qué recomendaciones va a empezar a hacer en esta guía? Va a ser un total de 193 recomendaciones, no se preocupen que no las vamos a hablar todas. Hace 106 recomendaciones de clase 1, que son bastantes para una guía, 70 de clase 2, 17 de clase 3. Después con respecto a los niveles de evidencia, hay 56 niveles de evidencia A, 64 tipo B y las 73 de tipo C, o que no las... Hay consenso que esa no se hace, ¿no? Como la tipo 3. Con respecto hablando de la aproximación inicial, el triage y el diagnóstico, es fundamental la forma de presentación clínica, en conjunto con el examen físico. El síntoma inicial habitualmente es el, es el desconfort torácico, que lo describe, ya les digo, esto no va a ser una guía ni de semiología ni un libro de texto, pero describe un dolor como el más característico, como tipo presión, pesadez o quemazón, con las irradiaciones que nosotros ya conocemos. Y acá el dolor lo clasifica dentro de 3 categorías, que posee un dolor de origen cardíaco, posiblemente cardíaco e improbablemente cardíaco. Sugiere además que se elimine el término de atípico como nosotros habitualmente lo llamamos. En realidad, para usarlo de forma correcta, el término atípico tendría que ser atípico de origen cardíaco, tendría que ser la oración completa, teniendo en cuenta las 3 características que nosotros siempre conocimos con respecto a hablar de un dolor de tipo anginoso típico, que es la forma de presentación del dolor, de cómo calma y, y cuánto dura ese dolor, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede presentar el dolor? Como decimos, acá es mucho icono, mucha gráfica tiene esta guía, que son bastante interesantes. Las formas de aparición más habituales, más sugerentes, son el dolor opresivo, después puede tener la sudoración, el síndrome neurovegetativo, el malestar digestivo, el dolor a nivel del brazo o del hombro, el mareo, como causas más como formas de presentación más o menos típicas, porque ya acá dice que no es un típico. Eh, Vómitos o náuseas, dolor a nivel de la mandíbula o dificultad para respirar. Estas son las formas menos habituales de presentación del dolor de cardíaco. Con respecto al electrocardiograma, y por lo menos un poquito más interesante acá,
Y acá vamos a tener las formas de presentación o cómo se puede presentar el electrocardiograma en un paciente con síndrome de coronarias agudo, ¿no? Vamos a tener que acá nos va a ya marcar lo que es el flujo de trabajo, la terapia de reperfusión o la terapia antitrombótica, ¿no? El síndrome de coronarias, el electro puede tener un supradesnivel del ST, que no tenga supradesnivel del ST, pero que tenga sí alteraciones en el electrocardiograma, o que no tenga, que sea un electrocardiograma normal, pero sin embargo pueda seguir siendo un paciente con síndrome coronario sin elevación del ST. Eso, como les comentaba recién, el electrocardiograma de 12 derivaciones debe ser la primera herramienta diagnóstica en la valoración del paciente con disconfort torácico, y debe ser repetido en la evolución, sobre todo si los síntomas calmaron, o sea, o si hay una variación de los síntomas, ¿no? Porque la variación también del electro es otro elemento de alarma y de gravedad que nos va a definir también la conducta de reperfusión. El infarto de miocardio con elevación persistente del segmento ST o el STEMI por sus cifras en inglés. La mayoría de estos pacientes van a sufrir una necrosis miocárdica con elevación de troponina cumpliendo los criterios de infarto de miocardio. Pero muchas veces el infarto de miocardio no es el diagnóstico final en todos los pacientes, con un diagnóstico funcional, ¿no? de síndrome coronariano agudo con elevación del ST. El otro polo es el dolor torácico, pero sí de elevación persistente del segmento ST, que puede incluir acá las alteraciones que puede incluir electrosotas, depresión del segmento ST, cambios en la onda T, que pueden ser bifásicas o negativas, las ondas T pueden ser planas o pueden haber una pseudo normalización de la onda T. Dentro de estos pacientes, lo que tiene una elevación de las troponías cardíacas por encima del percentil 99, que es el punto de corte, que según el laboratorio después lo vamos a ver, cuáles son los valores absolutos, más por encima del 99 son los que vamos a decir que tiene una elevación significativa de las troponinas como para clasificar de lo que es un infarto. Para que los que no tienen elevación de las troponinas se los clasifique como ágil inestable. Con respecto a los pacientes que van de vuelta, menciona las alteraciones electrocardiográficas de los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, es sugestivo de oclusión coronaria, por lo que es de prioridad de estos pacientes es una terapia de perfusión lo más rápido posible. Siguen estos criterios diagnósticos, una elevación del ST en 2 o más derivadas, esto es un poco de electrocardiografía, ¿no? Pero no cambia mal, por lo menos para mí, separarlo, ¿no? O sea, tiene una elevación del ST en 2 o más derivadas continuas, más si es de B1 a B3 y es hombre menor de 40 años, la elevación tiene que ser más de 2,5 milímetros. Eh, Perdón, menor de 40 años, más de 2,5, mayor de 40 años, mayor de 2, o más de 1,5 en mujeres independientemente de la edad. En otras derivadas, pueden ser una elevación de mayor de 1 milímetro en ausencia de bloqueo completo o bloqueo incompleto rama izquierda. Se sugiere completar con B3R, B4R, en caso de IAM de cara inferior, para descartar este infarto de ventrículo derecho, y con B7, B8 y B9 en caso de persistencia de síntomas, y el electrocardiograma de las 12 derivadas inconcluso. El infradesnivel del ST de B1 a B3, sobre todo si hay una T positiva después, es sugestivo de IAM de cara posterior, sobre todo de circunflejo, donde puede estar la arteria que sea la involucrada. El supradesnivel del ST en B3R, B4R, puede llegar a traducir un jam del ventrículo derecho, y la depresión del segmento DST de 1 milímetro en más de 6 derivadas de superficie, más un supradesnivel de 1 milímetro en ABR o en B1 es sugestivo de enfermedad multivaso o oclusión del tronco de la coronaria izquierda. Sobre todo si hay compromiso hemodinámico. Si eres un paciente que tiene un compromiso hemodinámico y esta alteración tan difusa del electrocardiograma es una enfermedad multivaso, o si tiene ABR o supra de B1 puede ser un tronco de coronaria izquierda. Si tiene bloqueo completo de rama izquierda o derecha, o ritmo de marcapasos y signos o síntomas de isquemia miocárdica deben ser manejados como síndrome coronario agudo con elevación del ST, que eso se mantiene desde que se empezaron las guías hace más de 20 años, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo porque esto es medio denso. No creo que quiere que vuelva para atrás, pero si quieren acotar algo o aportar algo, sea bienvenido para el flujo de la charla, va a poder venir muy bien. Voy a seguir entonces. Tengo acá la charla acá. Bueno, y estas son las alteraciones del electro, que esta por lo menos capaz que es un poquito más entretenido de las gráficas.
acerca un poco más de academia y de escuela, y acá pone los que tienen supradesnivel, como una cosa, a veces no son tan explícitos, son un poquito más sutiles el supradesnivel, y esto es lo que les comenté recién, ¿no? Más de dos este, derivadas continuas con una elevación de más de 2 milímetros en hombres mayores de 40 años, más de 2,5 en menores de 40, más de 1,5 en mujeres de cualquier edad, y todas las especificaciones que un poco les mencioné. Con respecto al infarto de cara posterior, por ejemplo, acá lo diagnostica esto un poco más agravado, con una depresión del segmento ST en B1-B3, sobre todo cuando hay una T positiva al final de la depresión del segmento CT, y con una elevación en las derivadas B7 a B9 de cara posterior, ¿no? También mencioné de la oclusión de la circunfleja, pero por lo menos siempre el de cara posterior, que yo por lo menos es que me olvido con más frecuencia, ¿no? La enfermedad multivaso, como les comentaba recién, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? El síndrome de coronel agudo sin elevación persistente en ST, el electrocardiograma puede ser normal, no olvidarse de eso. Y una tercera parte de los casos, que no es poco. Las anormalidades pueden ir desde depresión de segmento ST, anormalidades en la onda T, negativas, bifásicas, un patrón de Swan-Velens, que es el infradesnivel de las derivadas de cara anterior, que muchas veces está relacionado con la oclusión proximal de la arteria descendente anterior. Es un elemento de gravedad, ¿no? Acá están las alteraciones en este caso. Ahora vamos a ver charlas. Por lo menos algunas que me parezca a mí interesante. Yo doy la charla, así que parezca, a menos que alguien que quiera que me detenga en algo me avisa, ¿no? Ahí que puede ser una inversión aislada de la onda T. Y acá te pone en el medio el significado pronóstico, ¿no? A ver alguna, la que les mencioné recién, patrón de Winter, patrón de Vélez acá, ¿no? Este, donde como le decía recién, puede traducir una oclusión proximal de la arteria ascendente anterior con estenosis severa, ¿no? Acá está cómo se diagnostica, ¿no? La inversión simétrica de cara anterior, B1, B2, B3, B4, B5, después hay dos tipos, ya para el que le gusta más la electrocardiografía, se puede poner más fino, pero independientemente del tipo, si vemos una inversión de la onda T de este tipo, simétrica en cara anterior, puede ser una oclusión proximal de la arteria ascendente anterior. Bueno, los biomarcadores, y ya me quedan capaz que 5 minutitos más. Luego de descartar si es un síndrome con ST o sin ST de alto riesgo, el próximo paso a determinar ese nivel de troponina. Y acá spoileo un poquito, porque por lo menos el manejo inicial, evidentemente, acá vieron que no hay grandes variaciones con respecto a lo que es el manejo habitual de los síndromes coronarios agudos, pero por lo menos ya alguna pista va dando de que se pueden tomar decisiones sin troponinas en el caso de los infartos sin supra, ¿no? Si la presentación clínica es compatible con una isquemia miocárdica, hay un aumento, y esto es importante también, una reducción por encima del percentil 99, que es compatible con infarto, son los criterios de la cuarta definición de infarto, ¿no? Para los pacientes cursando un infarto, la elevación de las troponinas es rápida, habitualmente en una hora desde instalado el dolor, y se mantienen elevadas por lo menos una semana. Se usan los algoritmos de confirmación o descarte, el roll-in o el roll-out, que eso sí los voy a mencionar ahora, eso les da mucha importancia en estas guías. Y pueden haber algunos factores de confusión, sin embargo, no cambian los puntos de corte. Que estos factores de confusión pueden ser el tiempo de inicio de los síntomas, que a veces no es, no es tan claro, la edad, los pacientes de edad avanzada pueden tener alteraciones normales por encima de lo normal de las troponinas. La función renal, como ya saben, la alteración de la función renal puede alterar el MAS, pero si la curva igual siempre tiene valor. Y el sexo, que en el sexo femenino puede tener una elevación más acentuada de las troponinas que en el hombre. Y no es un tema de sexismo y nada, es así. Bueno, rule in, rule out. El algoritmo de las guías anteriores, que era usar un algoritmo de 0 a 3, también puede ser válido en el caso de no disponer la infraestructura para hacer el algoritmo de 0 a 1 o 0 a 2 horas. Y este algoritmo de 0 a 1 0 a 2 los incluye a los dos juntos.
Y acá se seleccionaron umbrales óptimos para el descarte con una sensibilidad y un valor predictivo negativo de por lo menos 99%. O sea, para que descartarlo tiene que... Este, los algoritmos fueron probados para que todos los pacientes sean sean descartados con un valor predictivo negativo muy alto, ¿no? Los umbrales óptimos para un valor predictivo positivo son de por lo menos el 70% para el rule I. Esto está basado en dos conceptos, que la troponina es una variable continua y la probabilidad de infarto aumenta al aumentar los valores de troponina. Los cambios absolutos tempranos en los niveles dentro de la primera o segunda hora se pueden utilizar como sustitutos de los cambios absolutos durante las 3 o las 6 horas. O sea, lo mismo medir en la primera o segunda hora que en la tercera o a las 6 horas. Y proporcionar un valor diagnóstico e incrementar a la evaluación única de la troponina en el momento de la presentación. Bueno, acá está el famoso algoritmo que en definitiva pone el paciente en tres caminos, ¿no? Lo descarta, un camino intermedio que es el de observación, que se va a apoyar en una tercera medición de troponina o en la imagenología, y el paciente que está dentro de los criterios, ¿no? Un paciente para que esté fuera, bueno, se le hace la forma de presentación inicial, un paciente con síndrome de corazón agudo sin elevación del ST, obviamente, porque la terapia de reperfusión con supra va a ser distinta y no vamos a esperar el tema de las troponinas. Lo mismo con el de alto riesgo, como les decía recién, y se toma una troponina inicial a la hora 0 y a la 1 y a las 2 horas. Si el valor inicial es muy bajo, eh, o también el valor inicial o no hay una elevación significativa a la primera o segunda hora, se puede descartar. Los pacientes que no cumplen los criterios de estos dos quedan en un camino de observación, y acá el manejo apropiado puede ser con una mención de otras troponinas, y acá cuando es altamente sugestivo es el ruling, y sí, con el resto del manejo de los síndromes coronarios agudos son cuando hay una elevación de las troponinas y un aumento de la elevación de esas troponinas a su vez a la primera o segunda hora. Estos son los puntos de corte teniendo en cuenta según el laboratorio. Por ejemplo, creo que no me acuerdo si era eso. Esto lo tendría que haber buscado de me olvidé. Si alguien sabe, capaz me puede decir de qué laboratorio usamos nosotros los reactivos para las troponinas. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que es el de Roche, que está acá. Va a poner que el valor es muy bajo, es menor de 5, bajo menor de 12. El delta, si es menor de 3, y si está alto, mayor de 52. Según estos valores, nosotros nos vamos a manejar con el algoritmo que vimos recién, ¿no? Por ejemplo, si es alto, 52, y después sube, y el delta es mayor de 5, o sea, 57, 60, y tiene un dolor torácico sugerente, va a estar dentro del ruling, ¿no? Ahora, si las troponinas son muy bajas, no hay una elevación significativa, bueno, se va a entrar dentro del rule out. Perdón que te interrumpa. Sobre las troponinas en el hospital ultrasensible no tenemos sensibles. Bien, En el único lugar acá en el país que hay ultrasensibles por ahora es en el SMI, es que es donde bien. se aplica exactamente el protocolo, pero en el hospital por ahora no contamos. Son sensibles, están a la brevedad, pero estrictamente el protocolo que la guía recomienda no se podría seguir. Claro, solo para las ultrasensibles. Exacto, que todavía son muy nuevas, no hay en casi ningún lado. Perfecto. Nosotros tendríamos que seguir aplicando el algoritmo viejo nomás, entonces. Anterior, sí, exacto. Perfecto. Dale, gracias, Sabrina. Porque pues yo me quedé en averiguar eso y la verdad me olvidé. Pero bueno, por lo menos en algún momento lo vamos a tener, supongo. Sí, supongo que sí, porque ya viene desde la vía anterior, pero bueno, vamos un poco más atrasados. Dale, buenísimo. Gracias. Y bueno, y acá están las recomendaciones con el nivel bueno, el nivel de recomendación y el nivel de evidencia para la toma de las muestras de sangre y el triage en la emergencia, ¿no? No me detengo porque se hace muy larguito, si no. Bueno, el rule out entonces tiene un valor predictivo negativo que llega en algunos estudios, como les he dicho antes, al 99%. Y si bien no solo ayuda para el alta definitiva del paciente junto con el electro, obviamente, y la clínica, el algoritmo 01, 02 puede servir para la descarga temprana del paciente en servicio de emergencia. Eh, Incluso después de descartar un infarto miocardio, las imágenes selectivas o no invasivas o masivas pueden también ser apropiadas según la evaluación clínica de riesgos y se debe
identificar un diagnóstico alternativo al infarto miocárdico, como hablamos antes, ¿no? No porque no tenga una elevación de las troponinas, en definitiva hay que ver por qué al tipo le duele el pecho, eso no hay que olvidarse. Descartar una enfermedad no quiere decir que no tenga otra. El valor predictivo positivo llega en algunos casos al 70-75%, que está, sobre todo para el médico que tiene que mandar a la casa a un paciente de esto, lo que más le preocupa es descartar que no tenga algo grave. Bueno, si te equivocas en el ruling, y bueno, no tenía, en definitiva, bueno, no es tan dramático. Y después en la observación, que tiene una mortalidad comparable a los pacientes del ruling, se recomienda una tercera medición de troponinas o un ecocardio para definir el siguiente paso. Ahí me olvidé de corregir ese error de tipeo. Si hay condiciones alternativas para elevación de las troponinas, como por ejemplo una FA o una insuficiencia cardíaca, anemia, hipertensión arterial, ahí sí no se requerirían más estudios, por lo menos, o una observación para síndrome coronariano agudo, capaz que por otra causa, sí, ¿no? Obviamente si lo transfundimos o lo que sea. Bueno, esto me quedó medio largo, ¿no? No me voy a detener porque es un poco lo que mencioné antes. Y voy a saltar directamente a los métodos diagnósticos no invasivos. Y como tres grandes cosas, no se vayan haciendo demasiadas ilusiones porque no voy a entrar, digo, porque no hay para menciona cuáles son las características del ecocardiograma o qué es un ecocardiograma de un paciente con isquemia aguda, o qué valor tiene una alteración en la contractividad de cierto sector comparado con el electro, eso no lo va a mencionar. Pero por lo menos ver el valor que tiene en la toma de decisiones iniciales, ¿no? Lo mismo con la tomografía computada y la resonancia. Con respecto a la ecografía, eso sí, un dato interesante que nos puso, debería estar disponible en las salas de urgencia o en los pacientes, o en las salas que están destinadas a tratar pacientes con dolor torácico, ¿no? En caso de sospecha, síndrome coronariano agudo con incertidumbre diagnóstica, el ecocardio puede ser útil para identificar signos sugestivos de isquemia en curso o infarto previo. Ya les digo, como digo, no menciona cuáles son los signos a los que les gusta mucho la ecografía. Debe ser útil para los diagnósticos diferenciales como signos sugestivos de TEP, disección de aorta o en caso de inestabilidad hemodinámica o infarto, la presencia de complicaciones mecánicas, ¿no? Si un tipo que está chocado es de rigor tenga un infarto, hacerle un ecocardio, ¿no? Para descartar complicaciones mecánicas. Con respecto a la tomografía, el síndrome coronariano agudo no tiene un papel en la valoración inicial, salvo para descartar diagnósticos diferenciales, como por ejemplo en el caso de que tenga un TEP, pensamos que tenga un TEP, una sección de aorta. También puede llegar a tener un papel de síndromes sin ST, pero el previo a la era de las troponinas altamente sensibles. O sea, de estos tres ensayos que menciona las guías, el BICOM, el ROMICAT y el RAPID CTCA, no han mostrado diferencias en los outcomes, en los resultados iniciales, como ingresos, estadía hospitalaria cuando se comparó con troponina contra la tomografía, ¿no? Puede ser válido en un pequeño grupo de observación de los pacientes quienes en electro las troponinas siguen eh, permaneciendo no concluyentes. O sea, el score de calcio y todas esas cosas no parecería tener un papel tan importante en la toma de decisiones, por lo menos con el paciente en agudo, ¿no? No digo que el manejo del paciente con Angor estable o el Angor ahí no tiene alguna indicación para hacer una coronografía, bueno, eso es otro tema, ¿no? Este es el estudio BICOM, con resultados que yo les comenté. Y por último les voy a comentar el valor de la resonancia. Bueno, de la resonancia, de la carga de resonancia, que delinea la estructura, también nos va a hablar de la función cardíaca, tiene la capacidad también de proporcionar evaluaciones acerca de la perfusión miocárdica y el patrón de lesión miocárdica. O sea, va unos pasos más allá de lo que nos puede informar una tomografía cardíaca, ¿no? Permite también la visualización directa de las regiones infartadas, proporciona información sobre las cicatrices y la viabilidad que puede diferenciarse de otras formas de lesión miocárdica. Por ejemplo, una miocarditis, ¿no? Puede ser útil para identificar el territorio vascular culpable y para configurar un diagnóstico de miocarditis y miocardiopatía de Takotsubo, entre otras. Pero eso también lo puede hacer el ecocardio, ¿no? La Takotsubo, estoy hablando. La tabla de recomendaciones con respecto a la ecografía, que fue lo que les comenté recién, con respecto a la resonancia y a la tomografía. Y bueno, creo que hasta acá llegué yo. Ahora les va a comentar la segunda parte Sabrina, les dejo de presentar. Acá, ahí va.
¿Quieren preguntar algo hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo? ¿Dudas? No sé si les puedo aclarar, pero por lo menos algún comentario que quieran agregarle, corregir. Bueno, vos tenés tu presentación por ahí, Sabrina. Ahí se ve bien. De lo más bien y se escucha impecable. Perfecto. Bueno, como ya mencionó Alex, yo soy Sabrina Pereira, soy la residente de primero de cardiología del Hospital Militar. Y bueno, se me deja pasar. Bien, la guía que estábamos mencionando y la ruta que más o menos estábamos tomando, la introducción y el triaje diagnóstico, que fue lo que mencioné anteriormente, y yo voy a hablar sobre lo que es las medidas iniciales, que sobre esto vamos a tocar algunos temas de lo que es la logística prehospitalaria y de los cuidados iniciales de la emergencia, sin meternos en lo que es la parte de tratamiento isquémico, que eso se profundiza bastante en la guía y lo dejaríamos para una segunda parte. Bien, de las medidas iniciales, cuando se sospecha un síndrome coronario agudo, la guía hace mucho énfasis en lo que es la atención prehospitalaria, y se detiene bastante en lo que es la logística, en la atención que se hace prehospitalaria, ¿no? Hace mucho hincapié en lo que es que toda persona que consulta por lo que es un dolor torácico siempre debe someterse a una evaluación de riesgo y de triage de forma inmediata. O sea, es uno de los motivos de consulta que más prioridad se le debe dar, como ya todos sabemos. Este, Esto sigue siendo de la misma forma que realizar y analizar el electrocardiograma de las 12 derivaciones, tanto la guía actual como las guías anteriores recomiendan que sea lo antes posible y pone como tiempo estimativo desde el primer contacto médico, aproximadamente unos 10 minutos, y que debe ser tanto realizado como analizado por personas acorde y en conocimiento, pero eso se mantiene de la misma forma. Además, agrega y hace énfasis que esta recomendación no va solo tanto para personal médico como para personal paramédico, sobre todo enfocado en lo que es la atención allá en Europa. Y bueno, lo que ellos hacen bastante énfasis es que todo el entorno que trabaja en lo que es una unidad de emergencia móvil tiene que tener, aparte del conocimiento de una lectura electrocardiográfica, acceso a lo que es la desfibrilación y al uso de esto, ya sea en capacitación en lo que es un soporte vital tanto básico como avanzado. Sobre esto no voy a hablar mucho, pero como para un poco meternos en tema, siempre que tengamos sospecha de lo que es un síndrome coronario agudo, debemos de clasificarlo y esa clasificación va a depender del electro de 12 derivaciones. Siempre la recomendación es hacer las 12 derivaciones, no hacer un par de derivaciones, porque claramente aparte del diagnóstico nos va a topografiar la lesión, ya sea tanto la isquemia, la lesión o en casos más avanzados la necrosis.
Como ya sabemos, se va a clasificar en 2 vías y esas 2 vías de clasificación lo que van a hacer es generar un tratamiento sobre todo lo que es inicial y posterior de ese paciente. Primero, si tenemos un electrocardiograma que es compatible con lo que es un síndrome con elevación del ST, uno que sea compatible con uno sin elevación del segmento ST. Hablando un poco de lo que es el compatible con síndrome con ST, lo que tenemos que ver es la sintomatología y lo por cuál consulta el paciente y ver si el paciente va por sus propios medios a un centro asistencial o si se comunica a través de lo que es de vía telefónica para la atención de una unidad de emergencia móvil. ¿Ah? Si el paciente llega por sus propios medios, lo que hay que ver es a qué tipo de centro asistencial llega el paciente, es decir, sea un centro asistencial donde hay un centro de hemodinamia o donde no hay un centro de hemodinamia. Y lo mismo para pacientes que llegan a través de la unidad de emergencia móvil, si van a ir a un lugar con un centro de hemodinamia o no. La localización es importante porque eso nos genera otros pensamientos en base a los tiempos. Y la determinación de la estrategia terapéutica claramente va a depender de eso, de dónde se encuentra el paciente y de dónde se lleva el paciente. Si el paciente llega inicialmente a un lugar donde ya se encuentra con un centro de hemodinamia, se puede hacer una estrategia invasiva inmediata, siempre hablando de los que tienen un síndrome coronario sin elevación del ST, que, como ya se proponía en guías anteriores, lo ideal es el ingreso a un centro de hemodinamia, es lo que se denominaba puerta balón, dentro de los primeros 120 minutos. Pero la guía ahora acota un poco el tiempo y si ya se encuentra en un centro con por ejemplo, ya el Hospital Militar, que es un centro que tiene hemodinamia, lo que se recomienda es que la estrategia invasiva se haga en los primeros 60 minutos desde el primer contacto médico o desde en realidad el diagnóstico del infarto, es decir, de los primeros 10 minutos donde se ve al paciente, se ve la clínica y se realiza electrocardiograma y se hace el diagnóstico, desde ese momento empieza a correr el tiempo y en este caso 60 minutos. Diferente es cuando el paciente o viene en una ambulancia o llega a un centro donde no tenemos hemodinamia. Entonces, si estamos cerca de un centro de hemodinamia en menos de 20 minutos, si lo estamos así, tenemos 20 minutos para trasladar ese paciente, ya sea en ambulancia o ya sea de un centro hospitalario hacia otro con hemodinamia, para realizar lo que es la cineangiocoronariografía. Y si estamos a menos de 20 minutos, bueno, la estrategia de fibrinolíticos es la adecuada, claramente, si ese paciente entra dentro de los criterios para la realización del mismo, si no tiene contraindicaciones absolutas o un poco más alejadas relativas. En este caso, así como para hacer la estrategia invasiva tenemos 60 minutos, desde el momento que se hace el diagnóstico y se plantea la realización de fibrinolíticos, esto que es la misma pauta que se usaba anteriormente, son 10 minutos desde el momento del diagnóstico. Y después se hace el traslado al centro correspondiente para la revascularización a través de cineangiocoronariografía, que eso lo vamos a hablar en otra charla. Y lo que es el electrocardiograma compatible con un síndrome sin elevación del ST, acá en realidad también se toma en cuenta la sintomatología, la presentación y el diagnóstico que se hace ante esto, la localización en la cual se encuentra el paciente, que esto sí también es importante, pero nos da un poco más de tiempo. Y en los síndromes sin elevación del segmento ST se caracteriza, en realidad se hace una estratificación de riesgos que luego de la realización de la estratificación de riesgo se va a tomar una pauta terapéutica en base a esto. Esto sigue siendo de la misma forma que eran las guías anteriores, y lo que se hace es tener varios criterios, ¿no? Los criterios que son de estrategia invasiva inmediata son los mismos que ya se venían tratando antes, es decir, la inestabilidad hemodinámica o un paciente que se presente con shock cardiogénico, que persista con el dolor, o sea, que tenga un hongo refractario o recurrente a pesar de estar recibiendo un adecuado tratamiento médico para el caso de la isquemia. Luego, otra cosa que se fija es
si en ese momento el paciente está con falla cardíaca y que esa falla cardíaca esté asociada a lo que es el evento isquémico agudo en este momento, las complicaciones mecánicas que se pueden asociar a ese infarto y las arritmias que sean potencialmente mortales, como una taquicardia ventricular o corridas de fibrilación ventricular. Todo eso va a categorizar a este paciente como un paciente de muy alto riesgo y el tiempo y la estrategia invasiva inmediata toma gran relevancia y tiene clase de nivel de evidencia 1A para realizar en las primeras 2 horas desde el que se hace el diagnóstico. Eso era para recordar, sigue siendo de la misma forma que eran las anteriores guías. Después tenemos pacientes que en realidad cumplen criterios de alto riesgo, que estos eran de muy alto riesgo. ¿Cuáles son para esta guía los criterios de alto riesgo? Bueno, tenemos que basarnos en lo que es los algoritmos que mencionamos anteriormente, el score Grace que sea mayor a 140, que haya en realidad cambios dinámicos en lo que es tanto el segmento ST, o la onda T, o cambios transitorios también de esto, no tienen por qué ser cambios permanentes. Y también hay que basarse en lo que se habló anteriormente, que es el algoritmo basado en las troponías. Estos pacientes podemos optar por lo que es una estrategia invasiva, pero dentro de las primeras 24 horas desde que hacemos el diagnóstico. Estos pacientes claramente son muy dinámicos y en caso de presentar cualquiera de las alteraciones que mencionamos para los de muy alto riesgo, pasarían a una nueva categoría y bueno, la estrategia invasiva inmediata primaría en ese momento. Y después están los pacientes que en realidad se puede recomendar una estrategia invasiva durante lo que es el ingreso hospitalario, o una estrategia invasiva selectiva, que bueno, eso se va a valorar con la clínica, con los cambios que tenga electrocardiográficamente, y bueno, se valora en conjunto. Estos pueden o no recibir lo que es una estrategia invasiva de sinangiocoronografía o tratamiento médico en sí. Después la guía, bueno, sigue haciendo énfasis en lo que es el tiempo y la importancia del tiempo para lo que es el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Como la frase que ya siempre se conoce, el tiempo es vital o el tiempo es miocardio, eso sigue siendo primordial y le va a marcar el pronóstico de esos pacientes. Además hace bastante énfasis y recalca que el tiempo en realidad refleja lo que es la eficacia y la calidad de atención que dan los sistemas de salud o los centros asistenciales que atienden a todos estos pacientes con o con sospecha de un infarto o un síndrome coronario. Entonces esto hace que el reconocimiento de los síntomas de isquemia por parte de las personas que trabajan en la asistencia y la acción que se tome sobre eso, sobre todo prioriza mucho lo que es la atención de unidad de emergencia móvil, y bueno, el diagnóstico de esto le genera mucho importancia dado el pronóstico que un adecuado diagnóstico en tiempo le pueda llevar. Y del mismo forma, los retrasos del sistema son los representativos de la calidad de atención y se recomienda medirlos como indicadores de calidad asistencial de todos los sistemas de salud. En cuanto a los sistemas sanitarios y los retrasos en los mismos, lo mismo, el retraso en los sistemas de salud es el predictor de mortalidad para este tipo de pacientes, sobre todo a los tratados con ICP primaria. Cuanto más tiempo nos demoremos en el diagnóstico y en el traslado logístico y todo lo que conlleva este tipo de pacientes, mayor grado de mortalidad tanto a la brevedad, a 30 días al año como a los 5 años, generamos a estos pacientes. Siempre, esto también ya se venía comentando en las guías anteriores, que de realizar un diagnóstico de síndrome coronario de forma, o sea, desde la ambulancia, cuando se tiene un primer contacto médico, desde el ámbito prehospitalario, la activación y el contacto inmediato con los centros asistenciales, con equipo de hemodinamia, o sea, que tengan el laboratorio de cateterismo ahí, eso en realidad reduce los retrasos, el tratamiento y obviamente la mortalidad de esos pacientes, porque llevarlo inmediatamente a un lugar que ya puedan realizarle el procedimiento le va a generar reducir mucha mortalidad. Entonces, lo que hace mucho énfasis es que se debe ir directamente al laboratorio de cateterismo y no pasar por otro centro
asistencial previo, o sea, desde el momento que se hace el diagnóstico, ¿no? Eso se debe coordinar y ir inmediatamente al centro con laboratorio de cateterismo. Lo mismo para los pacientes que acuden por sus propios medios, pero que van a un centro que no tiene cateterismo, como lo veíamos en el algoritmo con las imágenes, la guía dice que se recomienda que el tiempo de traslado desde un centro sin hemodinamia a un centro con hemodinamia sea menor a 30 minutos. Esta pauta, esta recomendación en tiempo es nueva, antes no tenía pautado exactamente cuánto tiempo debería demorar un traslado de un centro sin hemodinamia a un centro con hemodinamia, que bueno, esto a veces es un poco complejo porque 30 minutos, desde el momento que se hace el diagnóstico, realmente es poco tiempo, mientras se coordinan los traslados, a veces es un poco difícil de poder cumplir. Esto en realidad de la organización en redes va un poco de la mano con lo que veníamos hablando y del énfasis que hacen ellos en poder trabajar en conjunto, y lo que se recomienda es establecer y tener una estrategia regional, que esa estrategia regional lo que va a hacer es maximizar la eficacia de la atención de este tipo de pacientes, generando lo que es una atención óptima y al mismo tiempo tratar de disminuir todos esos retrasos que se generan cuando no hay una conexión entre todos los centros asistenciales, sobre todo entre los IMAI que cuentan con laboratorio de cateterismo. Lo mismo, se recomienda que siempre las unidades de emergencia móvil puedan trasladar a los pacientes a un centro que siempre tenga hemodinamia y cumplen las siguientes características: que estén las 24 horas del día disponibles, que estén los 7 días de la semana, y esto lo que va a generar es que no se lleve a hospitales que no tienen capacidad para hacer este tipo de intervención. Lo repito tantas veces porque en este tramo de la guía es lo que más hace énfasis, en no tener que pasar por centros sin cateterismo y derivar específicamente a los pacientes a los lugares que sí se puedan hacer. Y esto lo que genera es aumenta la proporción de pacientes que reciben reperfusión con el menor tiempo de retraso posible, generando esto menor tasa de mortalidad tanto en el agudo como en el futuro del paciente. Y para ya ir finalizando, los cuidados de la emergencia, acá como yo les decía, no me voy a meter actualmente en lo que es la terapia antiisquémica, sino voy a tocar grandes puntos, que han habido algunos cambios mínimos y que remarcan algún detalle nuevo. Bueno, de esto más de lo mismo, el diagnóstico inicial siempre se basa en lo que es los síntomas compatibles con la isquemia o con un síndrome coronario, que se apoyan con los signos, en este caso los signos de un electrocardiograma siempre de dosis de derivación. La recomendación inicial y la única recomendación que hacen en este tramo de la guía es la monitorización. ¿Por qué la monitorización? Porque si estamos sospechando que un paciente está infartando, teniendo un síndrome coronario, siempre tenemos que pensar en cosas potencialmente graves, como por ejemplo son las arritmias, que bueno, pueden presentarse en esta etapa del diagnóstico, y bueno, eso permitirnos de tener una desfibrilación que sea rápida, porque estamos ahí visualmente viendo esta complicación y bueno, que es potencialmente grave. Para terminar, en realidad voy a mencionar solo las cosas que, no que han cambiado, pero que han bajado, sobre todo lo que es el aporte de oxígeno, que esto a veces genera un poco de duda del punto de corte. Inicialmente en guías anteriores el punto de corte era 94% de la saturación de oxígeno para la suplementación del mismo, y esta guía en realidad baja bastante lo que es el corte, y lo que recomiendan con un nivel de evidencia 1C es la suplementación de oxígeno en este tipo de pacientes para evitar lo que es la hipoxemia cuando saturan menos del 90%. Esto no hace diferenciación entre pacientes con alguna patología pulmonar o pacientes sin patología pulmonar, eso no lo especifica, sino que lo que hace es un corte general de saturación para toda la población. Esto estaría bueno revisar si ya en pacientes que tienen una saturación basal del 90%, si realmente la suplementación del mismo les es beneficiosa. De los síntomas, estos grandes cosas, lo mismo. La suplementación de nitritos, y acá lo que hace bastante énfasis es que no se debe tomar esto como una maniobra diagnóstica, porque a veces decimos, bien, tiene un ANGOR típico, tiene un ANGOR que queremos como
diagnosticar y siempre decimos C con nitritos y eso pareciese que nos apoya el diagnóstico, en realidad la guía quiere desterrar que los nitritos sean una maniobra diagnóstica, sino simplemente una maniobra terapéutica para la mejora de los síntomas, porque quizás está teniendo un espasmo esofágico y bueno, le damos nitritos y hay mejoría del dolor y no es porque esté teniendo un evento coronario agudo. Ah, las contraindicaciones son las mismas que ya se venían tratando en las guías anteriores, es de la hipotensión, el compromiso del ventrículo derecho, el uso de sildenafil en las últimas 48 horas, eso contraindica el uso de los mismos. Después otra cosa que todo esto lo habla con nivel de evidencia 2AC para todas las maniobras sobre los síntomas. Y bueno, acá lo que también considera es si con los nitritos no hay mejoría de dolor, escalar en la escala analgésica. Y bueno, lo que habla acá es de los opioides intravenosos, sobre todo de la morfina, teniendo en cuenta los efectos adversos de la misma, ¿no? Y bueno, y esto también ya lo mencionaba en las guías anteriores, que pacientes que tengan un componente muy ansioso, que creemos que le pueda beneficiar, el uso de algún tranquilizante suave, de alguna benzodiazepina, también está recomendada. Ah, y bueno, como para terminar, en este punto mencionan que esto en realidad no es de uso de la farmacoterapia aguda en el momento que recibimos al paciente en la emergencia, sino que eso es un poco más a futuro, en el tiempo de la evolución del paciente, que son los betabloqueantes intravenosos. Lo menciono acá porque está dentro de este sector en la guía, pero bueno, los beta bloqueantes intravenosos, que es la novedad de esta guía, específicamente del que se estudió y del que tiene beneficios, es el metoprolol intravenoso. Los estudios los ensayos que han hecho solo vieron beneficio para lo que son los síndromes coronarios con elevación del ST. Para los síndromes coronarios sin elevación del ST no se demostró beneficio de los. Ah, ¿qué beneficios tienen este tipo de fármacos? Lo que se vio es que en estos pacientes que tienen mayor riesgo de lo que son arritmias de tipo mortales, se vio que hay una reducción sobre todo de la incidencia de la fibrilación ventricular y de la obstrucción microvascular que a veces presentan estos pacientes posterior a lo que es la revascularización, es decir, a después del cateterismo. Entonces podemos considerar, las consideraciones son las mismas que para la utilización o el inicio de este fármaco en pacientes que ya se realizaron lo que es una coronariografía, que no están actualmente con una falla cardíaca aguda, que tienen una presión arterial por encima de 120 milímetros de mercurio y no tienen ningún tipo de contraindicación absoluta para recibir beta bloqueante. Es decir, que tengan una asma severa o que ahora estén con broncostrucción, por ejemplo. Esta es como una de las novedades de la guía y bueno, es el metoprolol, que no es uno de los betabloquetes más accesibles, sobre todo intravenoso. Es de, pero bueno, para tener en cuenta que estos pacientes se beneficiarían de lo que es el inicio después del evento agudo. Esto te lo dice de forma inmediata, 2, 3 horas después de que salen de la sala de hemodinamia, se puede y se ha visto que el beneficio en la reducción de lo que es las arritmias o sobre todo reinfartos, el uso de este tipo de fármacos. Y bueno, por acá estaría esta parte de la guía. Impecable, Sabrina. Buenísimo. A mí, en realidad, transmite una cantidad de conceptos en pocas páginas y a veces es difícil hacerlo ameno. Por lo menos a mí se me complicó hacerlo Sí, algo entretenido, ¿no? Porque transmite muchas cosas muy importantes, es muy repetitivo. Si nosotros acá no transmitimos cosas que tratamos de resumirlo en las guías, tiene hasta es obsesivo, delirante con ciertos conceptos, ¿no? sí, Algunas cosas están buenas, otras son bastante discutibles, este, pero son guías que por lo menos más adelante me parece que son un poco más amigables con la toma de decisiones. Estas son más que nada, la primera parte era muy conceptual, no sé qué te pareció a vos, Sabrina, hay mucho sí, reafirmar conceptos. sí, mucho reafirmar conceptos, mucho de lo que es la actuación prehospitalaria, que Ahí sale va. más que el pronóstico del paciente.
y bueno, cambios grandes de la farmacoterapia hasta este sector de la guía no No hubo. hubo. Lo más novedoso creo que es el betablocante intravenoso, que antes no lo mencionaba, No. y bueno, y el corte de la saturación de oxígeno que cada vez se tiende a hacer, o sea, suplementarlo de menos manera. Sí, es verdad. Los beta-bloqueantes siempre es un refrito, ¿no? O sea, con la prevención primaria de las arritmias, Sí, sí, antiguamente se usaba, me cuentan la gente que hacía móvil más por los años 90, sistemáticamente se le hacía un bolo de lidocaína intramuscular, ¿no? Después en la sala de hemodinamia se había acostumbrado a hacer. Yo acá lo vi por una vez revisando ese tema, el autor que había revisado el tema en el Up to Date, él, si bien había mucha evidencia, le hacía una pequeña dosis de atenolol a todos los pacientes con infarto con o sin supra. Y ahora veo que vuelve el método, sí, vuelve en forma el vuelve y metoprolol. Mm. sí, el metoprolol por ahora es el único que demostró evidencia en este tipo de eventos, sobre todo los eventos arrítmicos. En los otros, no, ningún otro beta bloqueante demostró evidencia, sobre todo por la cardioselectividad que tiene el metoprolol, es la explicación que ellos le daban. Pero Sí, bueno, son igual estudios en revisión, quizás más adelante esto puede tener cambios también. por supuesto, por supuesto. Según depende de los resultados con más pacientes, ¿no? Y revisando la Exacto. metodología de los estudios. Bueno, si nadie tiene más preguntas, no les quito más tiempo. Y bueno, reagendamos para ver cuándo seguimos con los otros sectores de la guía. Le damos un poco de descanso si tenemos correr agudo. Mañana vamos a hablar con Alejo, algo de infecto. Y creo que hasta la semana que viene ya, ya no nos vemos. Dale, muchas gracias Sabrina y nos Bueno, estamos a viendo. ustedes. Hasta Dale, luego. chao.